Y bienvenidos una vez más a esta cita de todos los viernes en Viernes del Misterio, con personajes únicos, con hechos increíbles. Esos hechos que a veces la razón no comprende, pero eso no quiere decir que no existan. Y hay tantas cosas que desconocemos que si pudiéramos conocer un poquito de lo que la humanidad cree que es irreal, pues estaríamos abrumados y deslumbrados porque lo que corre debajo de ese puente, esa agua misteriosa que las personas no conocen y que nosotros, muchos de nosotros ignoramos, pues es muchísima información. Hoy vamos a tener un programa muy especial con un gran personaje que para mí es muy grato que esté aquí con nosotros. Los invito a que nos sigan en las redes sociales. Síganme en mi cuenta de Twitter en @darreyesprieto. Así me encuentran en el Twitter. También en nuestro correo electrónico misteriopandemia@gmail.com. Y por supuesto, también en nuestro Instagram, pandemia misterio-bajo, y en nuestro canal de YouTube para que puedan no solo escuchar la radio, sino también verla y conocer nuestros personajes y cómo en esta nueva normalidad estamos trabajando. En YouTube nos encuentran como Pandemia Misterio. Suscríbase y vea todos nuestros episodios. Vamos a iniciar en este viernes, en este programa, este episodio, con un tema interesante. Vamos a hablar sobre eh, cómo hay hechos paranormales en casos de espionaje, en la guerra, en la historia reciente, aunque esto se puede remontar a muchos años y podemos conocer personajes interesantes. Tengo una información que encontré publicada hace algunos años, pero que es muy relevante, de un coronel retirado del ejército ruso. El coronel se llama Nikolai Poroskop. Nikolai Poroskop, coronel retirado del ejército de Rusia. Y él publicó un artículo que pasó inadvertido, pero ya después de varios tiempo empezó a volverse polémico y muchos citaron este artículo que se tituló Super soldado para las guerras del futuro. En este artículo, esta persona que les digo, el coronel retirado, habla de cómo en el ejército ruso durante muchos años ha habido expertos que entrenan a militares en tácticas paranormales. En este informe de este coronel, pues se asegura que hay soldados de élite que pueden destruir ordenadores, escuchen esto, ordenadores con sus poderes mentales y leer documentos ocultos tras aprender habilidades telepáticas que principalmente las aprendieron de los delfines y con algunos trabajos pues han venido adquiriendo estas habilidades los seres humanos, en especial los militares. Lo cierto es que muchas de las cosas que ocurren en el mundo no ocurren por casualidad, sino ocurren porque hay conspiraciones y las conspiraciones casi siempre hay un militar por ahí metido, porque son los que tienen el poder en el mundo, porque tienen las armas y tienen el dinero. Recuerden que el origen de muchos avances tecnológicos, como nuestro teléfono celular, por ejemplo, o el ordenador, el computador que cada uno tiene ya en sus hogares, son desarrollados en la guerra. Quiero traer a colación, por ejemplo, la historia de Alan Turing, el inglés, el que pudo decodificar ese código oculto de los alemanes en la Segunda Guerra Mundial y hizo un aparato, un armatoste inmenso que hoy o se puede decir que es el bisabuelo de los computadores. Entonces, eh, los momentos de conmoción en el mundo, los momentos de guerra y esa lucha entre ejércitos, pues han sido los detonadores de los grandes avances tecnológicos de hoy y, y pues esto es interesante poderlo estudiar. Nuestro invitado, un gran personaje, Álvaro Soto, lo presento como Ethical Hacker, experto en espionaje, director del laboratorio de ciberseguridad que se conoce como Asoto Labs. Él se encuentra ya con nosotros. Don Álvaro, gracias por atendernos y bienvenido aquí a nuestro programa de Enigmas en Viernes del Misterio.
Diego, muchas gracias por la invitación. Buenas noches a todos. Eh, Usted fue graduado en Rusia, ¿no? Sí, señor, es correcto. ¿Y qué cursó allí en Rusia? ¿Qué estudios hizo? Si nos lo puede Ingeniería contar, reversa. ¿no? Ingeniería reversa y justamente, como mencionaste, los científicos de los departamentos de física de las universidades donde estudié, tanto en Rostov como en Moscú, eran ex oficiales de la KGB, especialistas justamente en el tema de inteligencia técnica durante la Guerra Fría. Es muy interesante porque luego de la caída de Rusia, muchos de estos científicos se dedicaron a actividades académicas o montaron empresas. Entonces muchas de estas empresas terminaron o en Europa o ellos terminaron montando academias para entrenar a empresarios y a personas como yo que están buscando o buscaron mucha información en su momento. Muy bien. Los gobiernos y en especial los ejércitos nos ocultan mucho a los ciudadanos del común. O sea, muchas personas que salimos día a día a la calle a trabajar, a mirar, a velar por los intereses de nuestra familia y vivimos inmersos en un sistema que ese sistema no cree que es así porque las condiciones de la vida han llevado a que ese sistema sea así. Pero no nos hemos dado cuenta que hay gente que como titiriteros manejan los destinos del mundo. En ese caso, pues los militares tienen un gran poder y entonces ignoramos muchas cosas que suceden hoy en día. Muchísimas, Diego, muchísimas. En mi experiencia, como ya sabes, y pues por eso estoy en Wikileaks como instructor de inteligencia en múltiples países, ya 55 desde Medio Oriente hasta China, desde Europa del Este hasta América, uno aprende muchas cosas, Diego, uno aprende muchas cosas y no solamente lo que se esconde, sino la forma de manipulación tan sutil que uno aprende. Y voy a hablar de fugas de información que ya hay para no comprometerme más de lo necesario, pero por ejemplo los manuales de manipulación psicológica del ejército norteamericano y muchos de los manuales de muchas de las centrales de inteligencia ya se filtraron. Se encuentran en la Deep Web, se encuentran inclusive en la web convencional. Cuando quieras, con gusto, te comparto las direcciones para que las compartas con nuestros oyentes y muestran cómo se manipula todo, de medios de comunicación, cómo se manipula la psicología de las personas, cómo se manipulan las masas, si lo estamos viendo solo desde el tema de la manipulación, sin contar las grandes situaciones geopolíticas o macroeconómicas que se han dado y que ya son de mucho dominio público, como lo que pasó con Trump, de la alteración de las campañas presidenciales, como lo que pasó con los hackeos al Banco Mundial y a grandes bases de datos eh, geoeconómicas mundiales y de recursos que fueron hackeadas y luego compradas por ciertos gobiernos, principalmente asiáticos. Es información de dominio público. Entonces, cuando tú ves el grado de manipulación, no solo humano, sino geopolítico, tú te sorprendes. Y ni hablar del tema tecnológico. La Agencia Nacional de Seguridad de los Estados Unidos o la NSA es clarísimo que desde los proyectos de DARPA, algo tan simple, como para hablar de la puntica del iceberg, es que el Internet fue uno de sus proyectos de investigación por allá en los 60, 70. Es decir, imagínate, en esa época ya tenían Internet y nosotros vinimos a tener eso casi 20 años después. Entonces, las cosas que hay detrás es otro planeta, es otro mundo. Hay muy buena información de esto en la Deep Web, Diego. Es una gran recomendación para que investiguen. Claro, qué interesante. Y, y todo esto en estos avances tecnológicos, eh, bueno, hay que decir en principio que los seres humanos, los ciudadanos del común, somos simplemente fichas en un tablero de ajedrez, ¿no? Y muchos son los que mueven esas fichas para su conveniencia. Pero entonces, don Álvaro, ¿cómo podríamos introducir este tema tan interesante de hechos paranormales en el tema del espionaje y la inteligencia militar? Eh, ¿Cómo podríamos iniciarlo? Ya hice una introducción de cómo el ejército ruso durante muchos años ha venido trabajando el tema y bueno, y la idea de esto y el éxito de eso es que la gente no lo conozca, ¿no? Porque si se te conocen el secreto, pues ahí no hay nada. No creas, ha habido ya muchas cosas interesantes. A ver, en orden de ideas, los ejércitos usan esto desde tiempos inmemoriales. Si hablamos de Rusia, volvemos a hablar desde Rasputín, que eran de los consultores
de la Del realeza, zar. por así decirlo, ¿cierto? Y eso tiene muchísimos años, muchísimo tiempo. Solo que se ha ido tecnificando proyectos como MK Ultra o como Stargate de la CIA, que son proyectos públicos muy bien conocidos, donde se empezaron a hacer los primeros experimentos con el LSD, por ejemplo, que era para alterar mentes, era para Ujú. alterar y para reprogramar. Y hay películas muy buenas como El Candidato Manchuria, que muestra inclusive cómo reprogramaban a gente para que con ciertos comandos pudieran inclusive asesinar a otros. Este tipo de situaciones, este tipo de manipulaciones desde los Estados Unidos con sus propios ciudadanos, porque esta información se filtró cuando lo habían hecho con sus propios ciudadanos, no es nuevo. Y eso fue no solamente el tema de químicos ni investigaciones paranormales, sino también lo que hizo en su momento la llamada KGB, que hoy en día es la nueva FSB. Ujú. Y eso incluye un abanico grandísimo, Diego. Experimentos psicológicos, experimentos con químicos, con drogas alucinógenas, visión remota, telépatas, hasta el punto frecuente que hemos llegado ahora de ataques subsónicos, como lo que pasó en la embajada de Estados Unidos en Moscú y como le pasó a algunas personas también en Cuba. Que no han podido todavía descubrir qué fue lo que se hicieron. Se supone que son armas subsónicas, otros dicen que fueron ataques psíquicos. Hay detalles ahí importantes que faltan por descubrir, pero el abanico es muy grande. Créeme que solo está la puntica del iceberg. Pero lo interesante de esto, Diego, es que eh, si luego buscas en Google algo que se llamó batalla de psíquicos, en Ujú. ruso es Bitva Strasensov, y lo buscas en Google, en Batalla de Psíquicos es un reality que hicieron en Europa para enfrentar psíquicos, para hacer guerras entre psíquicos y mostrar realmente, bueno, si puedes ver, si puedes escuchar, si puedes hacer. Es un reality interesante. Cuando yo estaba en Praga, en República Checa, justamente lo veía en Rusia. Te lo recomiendo porque vas a ver, algunos capítulos están en inglés, y los que no en ruso, pero bueno, usas Google Translator, ahí te entretienes un rato con el tema, o me llamas y me preguntas. Y es muy interesante porque ves que ya se ha filtrado información, ya hay centros de entrenamiento psíquicos en San Petersburgo para personas del común y corriente. Gente que está trabajando visión remota, gente que está trabajando regeneración, hasta regeneración celular. O sea, hay unas cosas muy locas ahí que están pasando Claro. y de muchos psíquicos que se han ido, también de la CIA. Te recuerdo que muchos de los psíquicos que trabajaron con la CIA en el proyecto Stargate, que era como una gran investigación sobre el tema cuántico, paranormal y una cantidad de documentos que hay extraordinariamente bien filtrados en la red, te das cuenta de lo que lograron hacer estos chicos. O sea, hay una información que ya se ha filtrado y tanto es así que esta película con George Clooney, El hombre que mataba cabras con su mirada, que aparentemente es una película de comedia, medio dramática, que básicamente su trama es que un coronel del ejército se va a buscar todos los eh, centros paranormales, a probar todas las drogas alucinógenas, a reunirse con todos los chamanes, y luego vuelve al ejército contando todo lo que aprendió y el desarrollo de poderes mentales que hizo. Para mí fue muy interesante conocer un personaje en Estados Unidos que es un escritor bien reconocido de libros, que es el señor Gregory Carpenter, que he tenido la fortuna de dar conferencias con él en París, en Islandia, en Estados Unidos. Hemos dado conferencias en varios centros mundiales sobre el tema de ciberseguridad, porque su especialización es ciberseguridad, pero él era médico y era oficial de inteligencia de la Agencia Nacional de Seguridad, hoy en día retirado. Doctorados, tiene 30.000 certificaciones este caballero. Y para mí fue muy interesante, Diego, cuando me reuní con él en Alabama, en los centros de balísticos, precisamente misiles intercontinentales donde, donde se fabrican. Estábamos dando unas conferencias allá invitados y me contaba y tocamos este tema, el tema paranormal. Y justo le conté la película y yo, oye, pues nada raro que lo que este hombre que mataba a las cabras con la mirada sea cierto. Y me dije, y el tipo me dice, mira Álvaro, qué curioso que lo menciones porque ese señor, que era el jefe de la base, hoy en día en la NSA era mi jefe. Y lo que dicen ahí
Es cierto. Y cuando tú mires la hoja de vida de ese tipo, sabes que no es un tipo que haga charlas. Y le dije, ¿en serio? O sea, la NSA investiga asuntos paranormales en ese nivel. Y me dijo, sí. Lo puede contactar cualquiera. Ahí en Amazon están sus libros y tiene sus blogs. Y él sí sabe de teorías y de cosas que pasan allá en Estados Unidos. Y pues fue galardonado con el premio del año a los oficiales de inteligencia en la NSA. Es una persona y fuera de eso, como es doctor, su tesis, por ejemplo, es sobre el tema de patentes en nanotecnología que tiene el gobierno norteamericano para alteración bioquímica del cuerpo como armas en los Estados Unidos. Son cosas muy serias, que uno Mm. dice, wow. Entonces ahí te suelto esa pildorita para que veas, está filtrado, hay realities, hay documentos, chequen los documentos de Stargate. MK Ultra es viejito, pero se encuentran cosas interesantes y sin contar que la KGB, que no se ha filtrado tanta información, porque son mucho más cuidadosos, lo que sí se ha filtrado es oficiales que se han ido, como el documento que mencionabas de inteligencia ahora. Muchos de los oficiales que salieron de la KGB, que se fueron a otros países en Europa o inclusive a Estados Unidos, han terminado contando parte de los programas de investigación paranormal del gobierno ruso. Claro, y recordemos que si existe un momento de la historia donde hubo más tema de espías y de tratar de infiltrarse al enemigo fue durante la Guerra Fría contra Rusia y Estados Unidos. El choque fue tan fuerte que llegó a esos niveles. Y hay otra historia que la quiero transmitir para, la verdad no tengo certeza de que sea verdad o sea leyenda. Lo cierto es que muchos de los informes de lo que hoy conocemos como la historia oficial, pues son informes militares, vienen de informes militares. Quiero remontarme a Pearl Harbor, por allá en plena Segunda Guerra Mundial, en 1941, cuando la flota de los Estados Unidos es atacada salvajemente por los japoneses. Eh, de los pocos sobrevivientes que estuvieron allí en esa base norteamericana, pues lógicamente fueron sometidos a extensas entrevistas para saber qué fue lo que pasó y por qué los cogieron, como decimos, eh, con los pantalones abajo y sucedió lo que sucedió. Algunos aseguran que veían en las noches, en algunos lugares de los portaaviones o eso, la figura de hombres con la fisionomía japonesa. Entonces decían, bueno, y lo vi allí, pero eran como fantasmas, decían ellos. Algunos dicen que eso fue producto, o esto que estoy diciendo fue producto del shock psicológico que sufrieron. Entonces se quedaron como loquitos. Entonces quedó en el informe así que oficial que sacó el gobierno norteamericano que habían quedado muchos con problemas psicológicos. Lo cierto es que después, tiempo después, se conoció de un programa en Japón, precisamente que se estaba haciendo con militares que lograban desdoblarse, se desdoblaban y podían así como espiar a sus enemigos. Entonces, eh, uniendo estos dos hechos, pues estos hombres que veían de fisionomía japonesa pueden que hayan sido militares desdoblados y fueron los que reconocieron el lugar y por eso fue tan sorpresivo ese ataque que le dio la vuelta a la ruta de la Segunda Guerra Mundial. Esto, esto está bien para un material de película, pero puede ser verdad, Álvaro. Pues mira, eso que estás mencionando, cuando estaba en Turquía investigué un tema que se llama la fase de un ruso, Michael Raduga, por cierto está en YouTube, y él trajo un concepto que no es nuevo, que en Estados Unidos lo conocí por el Instituto Monroe, cuando estaba investigando el comportamiento del cerebro con relación a ondas binaurales, para colocar el cerebro en ondas alfa, beta, teta, delta. Uh -huh. Tú sabes que el cerebro todo el tiempo está cambiando de frecuencia. En este momento estamos en ondas beta, que estamos hablando, estamos en un estado eh, activo. Si fuéramos en un estado meditativo, estaríamos bajando a un delta y un estado dormido es un teta. Eso es ciencia pura, ¿no? Y el Instituto Monroe descubrió que si usas ciertos sonidos, que por cierto mucha gente ya los usa en YouTube y buscan ondas binaurales para dormir, hace que tu cerebro se relaje.
Lo que me pareció interesante con este ruso de Michael Radugas de la fase es que él habla de un concepto que se llama sueños lúcidos. Y es cuando pasamos esa línea que ya no es tan científica, sino que es más mística o esotérica. Y es lo que demuestra, y ahorita da seminarios por todo el mundo, y no es el único que habla de sueños lúcidos, habla cómo tú te puedes desdoblar en sueños e ir a cualquier parte y hacer lo que quieras y sacar información. Tanto es así que ingenieros de la NASA, y eso lo encuentras también documentado, dijeron que algunos de sus diseños los hicieron usando las técnicas de sueño lúcido, porque en teoría te vas a algún sitio y puedes acceder en teoría cualquier tipo de información. Lo interesante es que cuando estoy investigando el tema tibetano que está viendo en China, también estuve observando algunas entrevistas con tibetanos y entrevistas públicas les decían, bueno, pero usted no ha pensado ir por el mundo, conocer, y me dicen, ¿para qué? No, irse a Nueva York, por ejemplo. Creo que fue una pregunta que le hicieron al Dalai Lama, si mal no estoy. Y el tipo dijo, es que yo ya lo conozco. Es que usted nunca ha salido de este país. Y me dijo, no, pero es que yo no necesito ir en cuerpo físico para conocerlo. Entonces, lo que tú estás mencionando, estos japoneses, hay una gran cantidad de personajes bastante interesantes que han hablado de él y lo han hecho a través de ese famoso llamado desdoblamiento, algunos lo llaman viaje astral, otros lo llaman sueño lúcido. Es un tema muy apasionante y ya está muy al alcance de la gente. Inclusive existen, si buscas en Amazon libros de eso, vas a encontrar 30, 40 autores hablando del tema y cualquier cantidad de información disponible. Y realmente vale la pena darle la mirada. Yo personalmente he hecho un par de experimentos trabajando con sonidos binaurales y puedo decirte que uno puede hacer preguntas bastante interesantes en ese nivel. O sea, no estás dormido, pero no estás despierto. Ujú. Tanto es así, Diego, que te recuerdo que Thomas Alva Edison, y creo que Tesla también, pero creo que muy especialmente Edison, cuando trabajan en el descubrimiento, en sus inventos, cuando trabajan en su ciencia, creo que era Thomas, si no me, no, este Edison, si no me falla la memoria, que cogió una silla, un taburete y se hacía hacia atrás y él trataba de quedar en el estado en el que no estaba dormido, pero no estaba despierto. Entonces, si se quedaba muy dormido, pues obviamente él sentía que se iba para atrás y volvía como a acomodar su equilibrio. Eso está documentado en libros de historia y él dice que en ese estado, que es un estado meditativo, por decirlo así, él iba y sacaba la información para sus inventos. Tanto es así que Tesla, te recuerdo que tenía Nikola Tesla, no Tesla el moderno ahora de Elon No, Musk, Nikola Tesla. hablo Eh, del el, original, el incomprendido, ¿no? Que el también le incomprendido, claro. debemos un gran reconocimiento porque muchos de los inventos que estamos hoy en día, Tesla los tenía ya más que estudiados. Y se perdieron patentes, las Mm. siguen buscando, que hay una cosa interesante, hay una mano oscura. Pero Tesla, para acotarte, tenía su propio gurú que lo acompañaba. Él tenía no sé, era un hindú o un asiático que era el que lo acompañaba en procesos de meditación para lo que él creaba. Y él decía que necesitaba entrar en esos estados profundos, insisto, meditación, sueño lúcido, desdoblamiento, como tú los mencionaste ahora. Entonces, hay unos rezagos históricos, Diego, bastante interesantes y con esos personajes que lo que tú estás mencionando han dicho que sí se puede, que sí funciona y no solo para ir de visita, sino también para sacar información. Sí, y eso que no hemos hablado todavía de los de visión remota de Rusia y los de visión remota de la CIA, porque la CIA contrataba gente para visión remota y está súper bien documentado que muchos de los planos que ellos veían de bases nucleares y bases militares en Rusia, cuando cogían las fotografías aéreas y cogían lo que había dicho el visionador remoto, porque no sé cuál será su palabra apropiada, remote viewer, sí, el visor remoto, eran prácticamente idénticos. Entonces, los humanos tenemos unas características que apenas estamos empezando a descubrir, mi estimado Diego. Y para que nos demos cuenta de cómo lo que nosotros llamamos paranormal, no simplemente nos quedamos en que existe un fantasma en un castillo o en una casa embrujada, sino esto paranormal toca muchos ámbitos de la vida que, que, que ignoramos en el campo militar y político. Es muy común, es muy común.
Pero es que mira, justamente hoy, qué curioso que toques el tema del ámbito no solo político y empresarial. Mira, justamente hoy alguien me pasaba un dato de una revista acá colombiana, no digo marcas para que no me pases memo, donde hablaban que este señor Santo Domingo y los negocios de Bavaria y hasta los Zielinski contratan brujos y astrólogos para tomar decisiones empresariales. Y fue interesante para mí ver que, pues según ese artículo, que es una revista prestigiosa de acá, dice que la venta de Bavaria la consultaron con un brujo y le hicieron la carta astral a Sam Miller antes de hacer la venta. O sea, imagínate en el nivel en el que estamos, ¿no? Y es que eso es tan antiguo que recordemos que césares, cónsules, reyes, durante toda la historia siempre han tenido su brujo de cabecera. Eso, otra cosa es que no lo digan, ¿no? Pero siempre, siempre lo han estado con esas personas que los asesoran muy de cerca y muchas de las decisiones que uno dirá, no, son estudiadas desde el punto de vista económico, político, ¿no? Resultan ser más el resultado de una carta astral. Eh, Total. Hitler, Adolfo Hitler, una de las cosas que más se le reprochó, y con toda razón, porque fue algo eh, horrible lo que hizo con esos experimentos que hacía para conseguir los superhumanos. Dicen que él se ideó la figura de un soldado alemán o el soldado ario perfecto, no solo desde el punto de vista físico, que era alto, que era rubio, que era de ojos azules, sino que era un hombre especial y que era una raza única que podía conquistar el mundo. Esto quedó también, como ya dije, la historia la escriben los vencedores, entonces quedó como algo horrible, genéticamente reprochable, antiético y como las ideas de un loco. Pero lo cierto es que por lo que estoy mirando y lo que estamos conversando, Álvaro, esto no solo quedó allí en la historia de la Segunda Guerra Mundial, sino que en la actualidad se sigue trabajando para potenciar habilidades de los seres humanos, en especial que están los que están al servicio del ejército. Mira, Diego, es que tocaste un tema muy espinoso. Los nazis abrieron abiertamente toda la puerta de lo paranormal, tanto así que la SS tenía sus propios rituales en las altas cúpulas, eso está Claro. súper bien documentado. Hicieron investigaciones en todo el mundo de cualquier cosa paranormal. Cuando yo viví en Francia, tuve la fortuna de ir al sur de Francia, a René-le-Château, donde está la Usted famosa. estuvo en René Chateau, Álvaro. Claro, es espectacular. Yo me hice todo el recorrido. Yo subí y me lo hice despacio desde René Le Chateau hasta Montsecourt. Ya subí al Castillo Cátaro. Qué maravilla. Lo digo es porque es uno de los temas que más me apasionan a mí. No he Tuve la tenido fortuna, no he ido, claro, pero y es extraordinario, la energía del sitio, el misticismo. Tuve la fortuna de ir antes de que le quebraran la cabeza al diablo de la entrada, Asmodeo, porque sí, sí, hace un par de meses, desafortunadamente, una señora le dio por ir a agarrar a martillo las estatuas. Pero la energía del sitio y el conocimiento del sitio y todo lo que los alemanes fueron a recorrerse los Pirineos franceses buscando lo que pasó allá y luego estar en París, en la catedral gigantesca que tiene María Magdalena, mm, porque ella es considerada santa, créeme que te deja con unas expectativas investigativas. Yo me trae todos los libros que puse porque me parece curioso que te guste, Diego. Para mí el tema de René Le Chateau, todo lo que se pasó con el Monsegur, todo el tema de María Magdalena, lo he trazado muchos años. claro que Par- muchos conocieron ese enigma de la humanidad, de la historia, por Dan Brown, por el Código Da Vinci. Lo cierto es que Dan Brown no ha sido el hombre más serio en este estudio. Él, Así es. él echó mano de gente, por ejemplo, un libro que me encantó es El Enigma Sagrado. Y a partir de esas investigaciones, pues Brown ideó y creó su novela. Pero lo cierto es que ha habido muchas personas muy serias que se han equivocado, sí, y después dicen, en otros libros dicen, la cosa no es así, pero lo cierto es que han hecho investigaciones de muchos años, como los autores del Enigma Sagrado, el legado mesiánico, bueno, y muchos más que han estudiado ese tema que es sencillamente apasionante. Y después de que estos chicos estuvieron por allá, que hay información que todavía no sabemos que se ha filtrado, te suelto otra píldora, A que ver, aunque vamos a tocar otro tema, pero está medio relacionado. Te recuerdo que con Aleister Crowley
hubo un periodista suizo que se logró colar en la orden, porque hasta allá logré trazar parte de la información que estaba buscando justo desde René Le Chateau hasta París, porque contacté cualquier cantidad de órdenes investigando cosas, porque me apasiona ese tema. Luego tenemos un detrás de cámaras y nos hablamos de esto, Diego, para no Sí, cambiar el tema del programa de hoy. Pero imagínate que este señor, que luego busco el nombre y te lo paso para que se lo compartas en algún programa a tus oyentes, eh, se coló y fue grado 33 en la orden de Otto. Y lo ujú, interesante es que el tipo sacó y publicó todos los libros de esoterismo de la orden que era hermética, ¿no? claro. Todo lo sacó. Lo interesante de esos libros, pese a que hoy en día existe tanto libro de Aleister Crowley bien traducido, es que los libros originales de la orden todavía están en alemán y no los han traducido. Cuando yo lo logré contactar en Suiza, porque este periodista está vivo hoy en día, y sacó, creo que 2 ediciones del libro, yo le decía, pero es increíble que tus libros que contienen toda la información pura de cómo funciona la orden por dentro no estén en inglés. Y él me dice, es un misterio. Claro, Yo le decía, es increíble claro. porque es que es como que alguien fuera a una orden masona y sacara los libros de grado 33 y los publicara y me dijeran que eso no lo van a traducir. O sea, imagínate lo interesante, y estamos hablando de una información, porque Aleister Crowley tiene un background muy interesante. Te recuerdo toda la información cabalista que el tipo manejó, por eso estuve también investigando cabalistas judíos desde Turquía, porque es un tema que todo está interconectado. O sea, si hiciéramos la sinapsis en un tablero, es increíble cómo los alemanes, los judíos, los cabalistas, los masones, todo eso terminó compartiendo la misma información. O sea, es súper interesante. Pero volviendo al punto, de María Magdalena, después de esta investigación de los nazis invirtieron unos recursos impresionantes en todo lo que fue investigación paranormal, Diego, o sea, pero Claro. increíbles. Sobre el tema de los soldados de futuro, sobre el tema de alteraciones que se han buscado tanto a nivel, como bien lo dijiste, médico, porque los alemanes hicieron unas cosas que son muy cuestionables, pero te recuerdo que pese a todo lo cuestionable de los nazis en la historia, tanto los rusos como los americanos se llevaron a esos científicos a trabajar en sus Ujú, países. Te recuerdo que la operación Paperclip en Estados Unidos era como importaron todos esos científicos rusos, incluyendo el que hacía los misiles, Von Braun creo que se llamaba, si mal no estoy, el que hizo lo del viaje a la luna, los misiles que utilizó la NASA. Este señor era el que hacía los B1, B2 o los Venganza 1, B2 que bombardeaban suelo londinense anteriormente, pero eran mentes tan brillantes que los gobiernos decidieron integrarlos a su sociedad para que ese conocimiento no se perdiera. Y ahí es donde rayamos con unos conceptos morales o éticos muy espinosos, pero así como la operación Paperclip sucedió en suelo americano, los rusos y los europeos hicieron lo mismo. O sea, cada quien trataba de salvar a los científicos, salvarlos no, llevárselos secuestrados, porque eso no fue así como eso no fue como una negociación a las buenas, pero en últimas, mucha de la tecnología alemana que se estuvo trabajando durante ese tiempo y que hoy en día inclusive disfrutamos, empezando por lo del tema de viajes a la luna y todos los misiles, sin importar si son los rusos o los americanos los que viajan, vienen de esa época. Entonces hay un tema interesante con relación al tema de ciencia. Continuando con el tema paranormal, los experimentos psicológicos fueron increíbles, o sea, hay unos experimentos psicológicos en los dos bandos, tanto lo que hicieron los alemanes como lo que hicieron los rusos en su momento. Los americanos, lo que más se filtró fue el tema de MK Ultra y uno que otro paciente que se alcanzó a tirar desde pisos altos de edificios, pues cuando les aplicaban LSD o cosas así. Y de ahí para arriba, pues todo el tema de manipulación genética hoy está a la orden del día. Sabes que hay experimentos muy cuestionados. eh, Después de lo que pasó con Dole y después de que saben que se pueden alterar genes, mucho experimento militar se ha filtrado pequeñas cositas como lo que pasó con COVID. Todo el mundo dice, pues en ciertos círculos, no todo el mundo, ujú. pero sí en muchos círculos, de que era un virus filtrado por cuenta de los chinos, ¿no?
Claro, y que Entonces, ahí hay una serie de elementos que toca sentarse con un café a rayar tablero, pero que están completamente interconectados, Diego, absolutamente interconectados, eso no te lo niego. qué interesante. Estoy muy grato esta conversación, Álvaro, porque hemos tocado temas que nos darían para N programas. Te lo dije. Y tenemos que hacer unas conversaciones con estos temas que tocamos aquí muy por encima, pero para profundizar, porque es que son muy atrayentes, son muy interesantes. Recuerden que si quieren volver a escuchar estos programas, estos episodios, búsquenos en YouTube, en nuestro canal Pandemia Misterio. Pandemia Misterio están publicados todos estos episodios y también si usted prefiere el audio y los podcasts en iVoox, estamos como Sentido Radiofónico. Búsquenos y ahí estarán todos estos episodios interesantes que estamos desarrollando. Álvaro, para cerrar esta grata conversación y vamos a quedar casos para unos programas más adelante. ¿Qué podríamos decir de este tema de, la, de los fenómenos paranormales con el tema del espionaje y el campo militar? ¿Con qué podríamos cerrar? Pues hombre, yo le haría una invitación al público porque misterios van a seguirse desarrollando, de eso vamos a tener tela para cortar por muchos años, pero sabes que después de todo lo que viajé y lo que he podido conocer y que he tenido la fortuna de ver en persona, porque soy muy Santo Tomás, yo sí soy de los que mete el dedo y saca la contramuestra de sangre para ver que sí era yo, créeme, soy científico, soy forense. Claro, Eh, lo que sí te puedo decir después de estos viajes es cada persona de este planeta tiene la capacidad de desarrollar todas estas cosas. O sea, puedes desarrollar sentido telépata, sentido telequinético, sentidos de alto nivel de intuición, desdoblamiento. Y esa es justamente una de las investigaciones en las que he estado trabajando muy juicioso, inclusive con psicólogos. Por eso me metí a un posgrado en psicología, estoy terminando mi posgrado en psicología ahora en España, justo por eso. Yo dije, venga, quiero entender un poquito las dos cosas aquí, quiénes son los locos y cuáles los cuerdos, porque ya no me quedó claro la línea con esto. Y lo que te digo es, te voy a buscar el enlace de estas escuelas rusas de entrenamiento psíquico, porque para mí es increíble que hoy en pleno siglo XXI vuelvo a ver escuelas psíquicas que solo se veían en el medioevo antes de que quemaran a todo el mundo. Entonces, yo invito a la gente a que investigue cómo realmente potencializar ese tipo de cosas. Sueño lúcido, que bien lo tocaste ahora, es una de las extraordinarias formas y de la forma más simples, porque todos tenemos que dormir, ¿no? claro. Entonces, cada noche tienes la posibilidad de practicar algo de este nivel, o sea, no necesitas las cartas Zener para revisar si adivinas o no adivinas una estrella, un cuadrado, un círculo, que son las cartas que usan para probar psíquicos, por ejemplo, sino que tienes la posibilidad realmente de probarlo en tu propio espacio. Entonces, sería más una invitación, Diego, para este tema y stay tuned, ¿no? O sea, permanezcan sintonizados porque van a salir muchísimas más cosas. Los programas como este Batalla de Psíquicos demuestran, muchos de estos psíquicos han mostrado que trabajaron para gobiernos y siguen usándose en gobiernos hoy en día. No es un misterio que hasta la policía de Estados Unidos todavía usa psíquicos para arrastrar personas muertas, ¿no? Ujú. O secuestros. Entonces, hay algo ahí detrás de ese velo, algo que, y aunque algunos dicen que esto es una falacia lógica, yo soy de los que piensa que la ausencia de evidencia no es evidencia de ausencia. Es decir, el hecho de que yo no tenga evidencia científica de un fenómeno como esto no significa que no exista. Hay algo ahí y yo invito a la gente a que investigue y qué fantástico que tengas un programa como estos para sembrarle la semilla de curiosidad a la gente y de investigación. Hay mucha información que ya está disponible y pues mi recomendación sería, empiecen, por ejemplo, como tú mencionaste, un desdoblamiento con sueño lúcido y empezar a mirar este tipo de cosas que se van compartiendo en línea, que hay una gran cantidad de material. Te haré llegar un par de enlaces para que se los regales a los oyentes. Álvaro Soto, nuestro invitado de esta noche, él es ethical hacker, experto en espionaje. Como ya saben, tiene un bagaje no solo cultural, sino de muchas cosas
que han hecho que sea un gran profesional y un hombre muy interesante y que conozca muchas cosas que muchos desconocemos. Y director del Laboratorio de Ciberseguridad Azoto Labs. Él se encuentra aquí en nuestro país, en Colombia, en la ciudad de Medellín, y es un consultor que, de mi parte, Álvaro, quiero que usted sea consultor de cabecera siempre de este espacio, para hablar de tantos temas tan interesantes, tan importantes y tan curiosos que nos atraen, como son todos los enigmas del mundo. Entonces, Álvaro, de verdad, muchas gracias. Espero que muy pronto en unos próximos episodios podamos volvernos a comunicar y, y poder entablar esta rica conversación sobre esto que nos apasiona, que son los enigmas. Será un placer, Diego. Muchísimas gracias por tu invitación y lo que humildemente te pueda compartir de mis experiencias a ti y a tus oyentes será un placer. Un abrazo, Álvaro. Un abrazo para ti, Diego. Muchas gracias.